Bien. Sí, te traigo otras curiosidades sobre los gatos. Y esta vez nada más y nada menos que de los gatos atigrados, que seguro que has visto muchísimos. ¿A que sí? Porque al igual que los negros son de los más famosos. Ya sabes que hace poco hablamos en el último vídeo sobre los gatos negros, en concreto la raza Bombay. Así que si no has ido a verlo, vete antes a verlo y luego vente por aquí. Esta es nuestra cuarta entrega sobre los gatitos. Así que espero que te parezca interesante y te voy a decir 10 curiosidades más una de regalo para que aprendas más sobre estos hermosos gatitos. Y ahora sí que sí, ponte tus auriculares y prepárate para relajarte y descansar después. Vamos allá. Número 1. Los gatos atigrados fueron los primeros gatitos en ser domesticados. ¡Wow! Y es que se cree que los gatos atigrados fueron los primeros en ser domesticados por los humanos hace miles de años. Especialmente en el Oriente Medio, que eso ya lo sabías de los otros videitos, que por allí todo fue como empezó todo. Su aspecto se asemeja muchísimo al de su ancestro salvaje, que es nada más y nada menos que el gato montés africano. Así que la verdad es que sí te parte un poco. Número 2. Y es que sus patrones pueden ayudarlos a mantenerse más frescos, su cuerpo más fresco. Algunos investigadores que han estudiado ese tipo de raza en concreto piensan que el diseño que tienen su pelaje hace que le ayude a camuflarse y no solo eso, a camuflarse en la naturaleza, pero es que no solo eso, también podría tener un papel fundamental en la regulación de la temperatura corporal bajo el sol. ¿Te imaginas? Tienes un regulador de temperatura en tu cuerpo que te viene ya de serie. ¡Qué envidia! Ahora vamos con el 3, la leyenda. Sabes que los vikingos también hablamos sobre ellos en algunos otros vídeos de gatos, y es que los vikingos también tienen una leyenda con los gatos atigrados. Y es que se dice que los vikingos apreciaban muchísimo a los gatos atigrados. Ya sabemos que apreciaban a todos, pero como en concreto tenían una devoción por este tipo de gatitos. Y es que los mantenían, como ya sabéis en otros vídeos, en sus barcos porque así controlaban las plagas que podría haber, y también supuestamente se asociaba con Freya, que si no lo sabes es la diosa nórdica de la fertilidad, quien viajaba en un barco tirado por gatos. No sé cómo sería eso, pero suena raro. El cuarto es el efecto de el gato salvaje. Y es que si notas que los gatos atigrados parecen más salvajes que otro tipo de raza, salta a la vista, y es que yo también lo pienso un poco, que son como más salvajes por ese tipo de rayas que tienen. Y es que no es una coincidencia que esto ocurra. Sus patrones están diseñados genéticamente para imitar a los grandes felinos como pueden ser los tigres, los leopardos y similares, lo que hace que esto haga que luzca un poquito más salvaje que otros gatos, como no sé, puede ser quizás el gato negro, aunque es verdad que el gato negro, el Bombay en este caso que hablamos de él, luce más como una pantera, ¿no? Pero no como con ese tipo de rayas. Entonces eso parece más como de la selva, ¿verdad? Tienen una cabecita más marcada que el resto de los gatos por lo general. Ya sabéis que estos vídeos muchas veces hablamos de una raza en concreto, pero es algo general. No quiere decir que todos los gatos atigrados sea 100% así, porque también puede que ese gato no sea 100% de esa raza, esté mezclado con otras, o a lo mejor sus padres y cosas así, ¿vale? Entonces, no sé si habrás notado, si alguna vez has visto a algún gatito atigrado, que los gatos atigrados a menudo tienen características faciales más prominentes. Como por ejemplo las mejillitas de aquí, y la mandíbula la tienen más pronunciada y más ancha. Esa característica puede darles un aspecto más expresivo a su carita,
y les ayuda a destacar entre la multitud de otros gatitos. Vamos por el 6 y es el origen del término tabby. Seguro que no sabes lo que era, ¿no? Yo tampoco hasta que no busqué información. Es que en inglés los gatos atigrados se les llama tabby. Ese término proviene de una seda rayada originada en Bagdad llamada atavi. Cosas. Eventualmente esa palabra comenzó a usarse para describir el pelaje de estos felinos, o sea, quiere decir que le llamaban así por su tipo de pelo, de sus formas diferentes y rayas, incluso a veces pueden ser rayas y algún circulito o algo así. Sí, 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 seguro que te has dado cuenta alguna vez. La 7. Y esta vez vamos a hablar un poquito de su personalidad. Y es que son súper juguetones, por lo general, ese tipo de gatitos. Los gatos atigrados son como ese amigo que nunca se cansa de jugar, pues más o menos similar. Es verdad que los gatitos, sobre todo cuantos más jóvenes sean, pues les gusta mucho jugar y no paran, sea cual sea. Pero ellos como que les dura más este proceso y son muy curiosos también por naturaleza y disfrutan de explorar, de cazar juguetes, de crear sus propias aventuras y si tienes uno en casa, yo creo que ya lo habrás notado, que con una simple caja de cartón pueden convertir esa caja en, vamos, en su universo entero. Que la araña la muerden, luego se tumban encima, adentro. Cosas de gatos. Y el octavo es que son cariñosamente demandantes. Y esto quiere decir que si un gato atigrado quiere atención, pues no te va a quedar más remedio que atenderle, porque se ponen muy intensos ya que son conocidos por su gran afecto y buscan interacciones constantes con el humano y sobre todo con su dueño, ya sea jugar, simplemente que le hables, sentarse a su lado, hacerle mimos o increíblemente algo tan sencillo como que tú estés trabajando y él te viene por detrás del ordenador y empieza a hacerte así. Pues también les encanta eso y eso es una forma de llamar la atención para que le hagas caso y juegues con él. Y la 9 ya estamos terminando y es que son extremadamente leales. Todo el mundo dice que los gatos no son nada leales, que no son fieles, que es mejor un perro y es que esto no es cierto, depende mucho de la personalidad, pero también hay otras razas, hay unas razas que son más predispuestas a que sean más fieles a ti. Y es que estos gatos crean un vínculo muy, muy, muy especial con el ser humano. Lo dicho, sobre todo con su dueño. Es muy común ver a un gato atigrado que te siga por toda la casa o incluso que a lo mejor alguna vez has visto por redes sociales que lo sacan a pasear a la playa, al campo, a la calle y pues son más propensos a ese tipo de cosas también. Es el típico compañero que siempre que está cerca es una sombra, pero esta vez una sombra con bigotes. Y nos quedan dos. Estamos en la 10 y la 10 trata sobre la comunicación de estos felinos, en especial los atigrados. Tienen la fama de ser muy, muy, muy charlatanes y es que aman maullar o hablar contigo, especialmente cuando quieren algo, ya sea cariño, comida o simplemente quieren llamar tu atención de alguna forma. Antes hemos visto que lo hacen con acciones, pero simplemente a veces lo hacen simplemente con su voz. Así que ya sabes, si quieres que tu mascota te cuente qué tal ha ido su día cuando tú llegas de trabajar, el gato atigrado es la mejor opción, sin duda. Y por último, pero no menos importante, la número 11, la bonus, que es que son espíritu aventurero. Como he comentado antes, aparte de ser muy juguetones, charlatanes, también son aventureros. Y quiero profundizar un poquito más sobre este tema de aventurero, aparte de que muchos de ellos son los que les gusta salir a la calle, pasear con su dueño. Y es que tienen una personalidad muy valiente y no tienen miedo en explorarlo todo, no temen a ese tipo de cosas. Hay gatos más valientes y otros no. En este caso estos son bastante
valientes y se atreven a cualquier cosa. Tal vez algún día te investiguen el armario, otro día se metan en donde está la comida y así. O sea, les encanta averiguar todos los rincones de todos los lados donde viven o donde van. Con ellos, la verdad que cada día es una misión diferente, llena de travesuras y aventuras. Y bueno, pues esto sería todo. La verdad que me encanta hacer estos vídeos, ya que yo también aprendo. Y déjame en comentarios cuál quieres que sea el próximo curiosidades sobre qué cosa quieres más saber más sobre otras razas de gatos. Empezamos con otro animal como puede ser los perros. ¿O te gustaría ya dejar los animales durante un tiempo y irte a lo mejor quizás al tema de historia, universo, planetas, arte, lo que tú quieras? Déjamelo en comentarios que estaré súper, súper, súper feliz de leerlos, ya que me encanta leerlos y darle un súper like para apoyar este vídeo. Y nada, yo con mi jersey súper perfecto de gatitos que no puede faltar para un vídeo con ellos. Me despido y recuerda ver mis otros videitos también sobre muchas curiosidades, ya sea leyéndote un libro súper interesante o un cuento o algunas otras cosas como la que has visto en este vídeo. Muchas gracias por tu apoyo y por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo.